Bueno, les informo que pronto vamos a tener la prueba número 1, donde, bueno, todo lo que vamos a revisar hoy día contemplaría la primera unidad. Y hoy día les subo unos videos que son los que vamos a empezar a revisar para la unidad número 2. Y este problema que que estamos revisando, es uno de los problemas que viene a englobar todo el trabajo que se realiza con el tema de regularidades, ya sea lineales, cuadráticas, etc. Le hago una consulta. Supongamos que tenemos la siguiente regularidad. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Y tenemos acá 3, 3, 3, 3 y 3. Si me piden la fase n, 3. ¿cuál es la fórmula para la fase n? 3. 3. Ya, quiero saber quién no entiende por qué es 3. Porque esas son preguntas claves de la prueba. Es el mismo número y todas las fases, pues se amplía para todas. ¿Y la fase 0? Es 3, profe. Y la fase 0 también es 3. ¿Ya? Pero, además decir que una de las cosas que en el fondo diferencia entre las personas que les va bien en la asignatura y no, es quienes empiezan a preguntar en clases. Porque la prueba ya, próxima semana estamos listos para la prueba, y a partir de ahí, cuando empiezan a llegar las dudas en los últimos días, están fritos. Por eso hay que aprovechar ahora de entender todo este tipo de cosas. Posteriormente, supongamos que tenemos Profe, mi duda es por qué la fase 0 también me da 3. porque es constante, no se mueve, Ya, ok. porque la diferencia es 0 ahí. Si yo tengo esa secuencia que está en la segunda columna, y yo pregunto, ¿cuál es el número que corresponde a la fase 6? ¿Cuál es? ¿57? 57. 57. ¿Alguien que no entienda? Yo no entiendo, profe. Ya, veamos acá. ¿Cuánto es la Profe, diferencia? yo no entiendo, llegué recién a la clase, disculpe. Ya, ¿cuánto es la diferencia aquí? 8. Ah, ¿Y ahí? 9. 10, 11, 12. Entonces, para seguir la secuencia, ahí debería ser 12. ¿Se dan cuenta que ese tipo de regularidad? Y podría decir entonces cuánto es la fase 0. 0. 0. Porque para que todo esto cuadre, ¿o no? Belén, ¿lo lograste ver? Sí, profe, ya entendí. Ya. Belén,
Dígame. Y este tipo de regularidades que acabo de mostrar aquí, Hijo. déjalo escuchar. Mira, esta regularidad que está aquí es una regularidad constante, lineal o cuadrática. Lineal. No. Cuadrática. Cuadrática. Las lineales se mantienen estos numeritos iguales. Ya. Por ejemplo, y diferente de 0. Por ejemplo, si yo tengo aquí 8, 13, 18, 23, 28, 33. Si yo analizo esto, ¿de cuánto en cuánto va? De 5 en 5. Esa es lineal. Ya, profe. Esa es lineal. Esa Esa es cuadrática. es cuadrática. ¿Cómo uno se da cuenta que es cuadrática? Porque la diferencia que yo saco no es igual, ¿cierto? Pero si vuelvo a sacar la diferencia, Ya ahí el, cuando el las, lineal. cuando las diferencias de las La diferencias diferencia. son iguales, entonces estamos en presencia de algo cuadrático. Ya, profe. ¿Ya? Por lo tanto, si estamos en presencia de algo constante, Cuadrática cuadrática, y lineal. lineal, las fórmulas son diferentes. Sí. Ejemplo de constante, por ejemplo aquí, 3. Ejemplo de cuadrático, no es este caso, pero es 3n cuadrado más 5n más 1. Ejemplo de lineal, 2n más 8, por ejemplo. Entonces hay que tener súper claro la diferencia entre lo constante, lo cuadrático, lo lineal. Porque eso es discriminatorio en la prueba. ¿Ya? Así Ya, que profe. empecemos a analizar lo siguiente. ¿Cuándo sería la prueba, profe? No lo sé todavía, pero pronto. Por ejemplo, este caso, Profe, ¿sí? faltó la última partecita. Me falta la última parte de lo que está explicando la lineal. La lineal. Yo estaba copiando para hacerme un pequeño torpeo y usted me lo borró. Ya, ahí está lo lineal. Por ejemplo, yo podría poner 2n más 8. En este caso, vamos a hacer la misma que está aquí. En este caso, esta función que está acá se llama 5n más 8. Esta que está aquí la pusimos en general, no es la que corresponde a esta parte de aquí. Profe, ¿por qué 5n más 8? Si tú le restas los 5 al 8, quedan 3. Porque la fase 0 es 8. Sigue siendo... Ah, verdad. Ahí está la fase 0. Sí, en este caso la fase 0 ya estaba dada. Ah, ya estaba así. Ojo con eso también en la prueba. A veces la fase 0 ya puede estar dada. Y otras veces hay que calcularla. Igual lo voy a dejar eso ahí como ayuda a memoria. Ya, ok. Pero lo voy a dejar así. Aquí voy a poner la diferencia x más la fase 0. Acá lo voy a colocar como un número x cuadrado más un número x más un número. Y aquí solamente un número, cualquiera. Veamos acá. Aquí tenemos un caso donde hicimos unas preguntas previas en el video y que no me voy a dedicar a esas preguntas previas, sino que me voy a dedicar a una pregunta que decía
¿cuántas monedas o cuánto paga en la cuota de el mes de mayo del año 2020? Yo sé que en enero paga eso, en marzo, febrero eso, en marzo del 2015 eso, y si sigo con esa tendencia, ¿cuánto se paga en mayo del 2020? Pero yo les recomiendo acá trabajar con una fórmula. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer una fórmula acá? ¿Qué es lo que se observa? Y voy a ir con algunas preguntas personalizadas. Por ejemplo, Danilo, Dígame, profe. Danilo, al observar eso, ¿qué tipo de función es? ¿Lineal, constante, cuadrática, otro tipo de función? Están las tres, profe. Ya, tú ves 3 aquí. Sí. Ya, nómbrame alguna que ves, por ejemplo. Veo la constante, que son las dos monedas de arriba, que no se mueven. Ya, deja ver esta estructura. La Dame un segundo. lineal, que es la base de las monedas, Ya veo digamos la la línea lineal y la base, base de las y la monedas. cuadrática, claro, y la cuadrática son las monedas que están en el interior. Ya, o sea, tú ves 3 partes acá. Sí, yo veo que hay que dividirlo por tres. O sea, que hay que dividirlo en tres tablas distintas, digamos. Ya, vamos a ir por parte entonces aquí. Vamos a ir por parte. Entonces, por lo que entiendo de lo que tú dijiste, tú ves una parte constante en la parte de arriba. Acá. Claro, las dos monedas de arriba que no cambian. Exacto. Ahí tú ves algo constante. Claro. Me dijiste que en la base, ¿qué es lo que ves? Es lineal. Ves lineal. Que ahí ves lineal. Sí. Y que lo que quedaba al medio lo ves Es cuadrática. cuadrático. Así mismo. Esa es una estructura que ve Danilo, por ejemplo. Entonces, si yo observo esta estructura y defino enero del 2015 como la fase 0, perdón, creo que acá dice, esto decía que comienza en enero, este es el mes 1, así que la fase 1, la fase 2, la fase 3. Si yo lo ordeno de esta manera y hago una tabla, por ejemplo, 1, 2, 3, voy a hacer hasta el 5, y pongo primero la parte lineal. Ya, de acuerdo a esa estructura, Belén, Dígame, profe. Belén, de acuerdo a esa estructura, entonces lo que está aquí encerrado en color negro, lo voy a poner tal cual, por ejemplo, lo que está encerrado en color negro,
¿cuáles serían los valores para la fase 1? El 2, 2. Para la fase 2, 2, 2. Para la fase 3, 2. si sigo la tendencia, la fase 4, Es lo mismo, profe, 2. ¿qué tipo de función es? Es la... Ay, ¿cuál es la que dijo el resonante? Tenemos 3, y eso hay que tenerlo claro. Constante. Es constante, ¿cierto? Es. Tenemos las lineales, las constante, constantes y sí. las cuadráticas. Por lo Sí, tanto, esto lo podríamos definir como una constante. constante. Catherine. Vamos con las lineales. El compañero dijo aquí que veía una lineal. Ya. ¿Cuántos tenemos en la fase 1? 5, Después, 8, después, no, 7. 7, no eran 8. no, eran 7. 9, Seguimos la tendencia 11, y 13. por lo tanto esto va de 2 en 2. Sí, Y podríamos expresar la fase n de manera inmediata. ¿Cómo Sí. quedaría la fórmula? 2n más 3. Y la primera 2, profe. queda solamente 2. Tenemos para la fase n entonces. Bueno, realizando el mismo análisis, ahora tendríamos que irnos a la parte cuadrática que el compañero definió. Aquí vamos a colocar lineal y aquí cuadrática. Y en la cuadrática, por lo visto en la fase 1, tenemos 3 por 3. Que son 9. En la parte 2 tenemos 4 por 4, que son 16. Después tenemos 5 por 5. 5 por 5, que son 25. Y después tendríamos 6 por 6, si seguimos la tendencia, que son 36, y 7 por 7, que son 49. Siempre importante aquí la fase 0, no perderla de vista. La fase 0, para este caso es 2, 2, para este caso es 3, 3. y para este caso Es 2 por 2. es 2 por 2. En las lineales es donde me interesa. Pero igual podemos poner acá igual a 4. Para no perder de vista esa información. Ya, tenemos listo esa parte.
Y ahora tenemos que ir a la fórmula. Y entonces podemos ver que la cuadrática está construida por la multiplicación de una lineal con otra lineal. Y que en este caso son las mismas lineales. Entonces, esta lineal, ¿de cuánto en cuánto va? De 1 en 1. Y de 1 en 1 ya sabíamos que es n. Y la fase 0 Por n. Por, A 2. por 2. no es por 2. Es n más 2. N más 2, ¿cierto? Al cuadrado. Por lo cual tendríamos n más 2 por n más 2, N más 2. que es lo mismo que decir n más 2 al cuadrado. Pero tenemos el total. Y el total está dado por la suma de todo eso, del constante, el lineal y el cuadrático. Por lo tanto, el total, por ejemplo, para la fase 0, sería 2 más 3 más 4. Y eso da 9. Para la fase 1 sería 2 más 5, 7, 16. Para la fase 2 tendríamos en total 25. Y acá tendríamos en total 36. 36. Y así sucesivamente. Al sumar las 3 nos va dando los resultados. Pero la fórmula, ¿cuál sería? En su mínima expresión. N más 3 al cuadrado. En su mínima expresión. O sea, en el fondo, como podría aparecer en la prueba. N más 3 al cuadrado, profe. Así, generalmente en los PPMAT o en las actividades online no aparecen, ¿cierto? Aparecen de otra manera. Aparecen, ¿cómo se llama? Con eso todo resuelto. Entonces, eso lo vamos a revisar ahora. Por ejemplo, voy a borrar esta parte de acá. Y si para calcular el 64 tuvimos que sumar estas tres cosas, y para calcular el 36 tuvimos que sumar estas tres cosas, entonces para encontrar la fórmula también tenemos que sumar las tres cosas. Y tenemos que sumar el 2 con el 2n más 3 con el n más 2, n más 2. Y eso dejarlo en una expresión reducida como trinomio. Si yo empiezo a hacer las cuentas, esto lo habíamos visto en la clase pasada. Saquemos las cuentas. Acá tenemos n cuadrado más 2n más 2n más 4. En definitiva, todo eso queda n cuadrado más 4n más 4. A eso le agregamos el 2, que proviene de ahí, le agregamos
eso y nos quedaría 2n más 3 y esto da un resultado. Tendríamos n cuadrado Más más 6n. 6n Más. Más 9. más 9. 9. Y esa es la fórmula general. Pero esa es la fórmula general de acuerdo a la estructura que Danilo manifestó. Es decir, esa parte constante, esa parte lineal y esa parte cuadrática. Eso es la estructura que al menos Danilo dijo. Pero la pregunta es, ¿y si la estructura fuese de otra manera? ¿Cómo podemos llegar al resultado si, por ejemplo, déme un minuto aquí. Ya tenemos esa, y vamos a agregar otra más. Supongamos que la lógica, o alguien proponga otra lógica diferente que la que dijo Carlos. Perdón, que la que dijo... Oiga, ¿cómo eso, pues, profe? ¿Cómo me está diciendo Carlos? Si no me llamo nada Carlos. ¿Quién era? ¿Quién era? Baña. Danilo. No, Danilo. ¿Qué otra lógica se podría utilizar? Uno, o si no lo saco yo. Profe, Profe, yo hice casi lo mismo que el compañero, pero al revés, pues la parte de abajo la vi como constante. ¿Cuál parte de abajo? La que mi compañero dijo lineal, yo la vi como constante. ¿Esta parte de acá? Sí, Claro, no podría ser constante si es que ocupamos todo eso, ¿cierto? Porque va aumentando. Si se ya. mantuviese igual, sería constante. Estoy errado. Ya, por ejemplo, podríamos utilizar esta lógica. Podríamos utilizar
eso. Y podríamos utilizar eso. Bajo esa estructura, ¿qué tenemos? ¿El azul qué es? Lineal, profe. El azul es lineal. Yes. El rojo ¿Cuadrática? es cuadrático. ¿Y el negro? Constante. Lineal. Es lineal. Lineal. El negro es lineal, porque va aumentando. Tenemos 2, 3, 4, no es constante. Aquí tenemos entonces una lógica donde no hay estructura constante, pero tenemos que llegar al mismo resultado. Y para eso hay que estar preparado para la prueba, para diferentes tipos de estructuras. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la primera parte, el primer video, y vamos a desarrollar este problema ahora con esa lógica y vamos a demostrar que vamos a llegar al mismo resultado, pero, insisto, con una distribución diferente. ¿Ok? Nos conectamos al mismo link en un minuto. Da, chiquillos, nos vemos.